Leslie Gonzalez. In this case, we'll be presenting on literature regarding ontology in the short stories of Julio Cortázar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Leslie González y yo les presentaré un poco sobre la ontología. De su propia vida. Cortázar escribió del cuento breve y sus alrededores. Cuando escribo un cuento, busco instintivamente que eche a vivir con una vida independiente y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que, en cierto modo, está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo.
Con esto se puede concluir que Cortázar escribió los cuentos para que el lector pueda pensar sobre su realidad. Cuando estaba empezando mi estudio, quise mezclar todo lo que estaba aprendiendo sobre la vida de Cortázar, la ontología y cómo sus cuentos contienen todo eso. Entonces analicé los cuentos Axolotl del año 1906, Carta a una señorita en París de 1951 y La noche boca arriba de 1956. Tenemos que saber un poco sobre Cortázar para saber cómo se mezcla dentro de sus cuentos. Él nació en 1916 en Bruselas, Bélgica, a dos padres argentinos. Durante toda su infancia, él vivió con asma y pasó mucho de su vida dentro de su casa leyendo textos de Poe, Sartre, Borges, y todo eso lo influyó a que él estudiara la literatura. Entonces, su familia se mudó a Buenos Aires y estudió en la Universidad de Buenos Aires, y en 1932 fue un profesor. Después de eso, se mudó a París para ser un traductor literario para UNESCO. Y cuando empezó ese trabajo, decidió que se quería quedar en París. Ya no quería volver a Argentina por problemas políticos. Entonces, sí viajó a Latinoamérica porque era muy apasionado de todos los movimientos, pero no se quería quedar allí. Estaba escribiendo sobre todo lo que estaba viviendo y todo lo que estaba observando de su vida. En 1960 fue reconocido como uno de los autores del boom literario, cual es el reconocimiento mundial de la literatura de Latinoamérica. En 1984 falleció de una causa desconocida del tiempo, pero más tarde descubrieron que fue SIDA. Ahora, como había mencionado, el primer cuento que analicé es Axolotl. Este cuento se trata de un señor que visita a unos ajolotes, una lagartija, dentro de un acuario en París. Regresa cada día y está mirando sus ojos, su piel, su ser, porque es una criatura que se está desarrollando, pero nunca se desarrolla completamente. Se muere antes de que es el animal que debe ser. Entonces cada día regresa, lo está observando y está fascinado porque él está pensando como que si él entiende lo que les están diciendo. Al final del cuento los está mirando y observando tanto que él se transforma a un ajolote. Está mirando a sí mismo, pero detrás de la cristal. Entonces él es un ajolote y sabe que él tiene los pensamientos de un humano, pero está viendo a su cuerpo humano fuera de la cristal. El segundo cuento que analicé es Carta a una señorita en París. Comienza como una carta de amor que un señor está escribiendo a alguien conocida. Está hablando sobre que se mudó a París para estar con su novia, pero en el momento que llegó le empezó a dar náuseas y sintió que iba a vomitar, pero no iba a vomitar lo normal, iba a vomitar un conejo. Entonces reprimió el sentido y cuando llegó la noche vomitó el conejo. Y esto sucedió 10 veces. Su novia nunca supo que esto estaba sucediendo, pero cada noche, estaban ensuciando toda la alfombra, toda la casa, y él ya no supo qué hacer. Entonces, cuando vomitó después del 10, vomitó 11 conejos, y después del número 11, decidió que ya no pudo más, que su decisión de mudarse de Buenos Aires a París fue una mala decisión, y que eso fue lo que hizo que su cuerpo sintiera mal. Entonces, agarró todos los conejos y los aventó por la balconía. Y luego nosotros como lectores nos damos cuenta que esta carta no es una carta de amor, es una carta de suicidio, porque después él se avienta con los conejos. Y así se termina el cuento. Y por último, analicé el cuento La noche boca arriba. Se trata de un señor que está montando motocicleta y está en un accidente. Cuando llega al hospital, está muy estresado, pero luego se duerme. Y cuando se duerme, se transporta al mundo de los aztecas. Cuando llega, huele el miedo, huele plátanos. Es algo que nunca había pensado. Él pensó que estaba soñando, pero jamás había soñado con un olor. Entonces, no supo si fue su realidad o fue un sueño. Estaba corriendo por su vida porque lo estaban cazando, y cuando le empezó a dar mucha sed, se transportó al mundo del siglo XX de nuevo. Estaba en la cama del hospital, y cuando tuvo sueño, de vuelvo se regresó al mundo de los aztecas. Entonces estaba cambiando dentro de los dos mundos sin querer. Él quería estar allí en el hospital porque ese es el mundo que siempre conocía, pero no pudo. Él no pudo decidir
cuándo mudarse a cuál mundo. Y el cuento termina con que los aztecas lo capturan y está con la boca arriba. Dentro de esos cuentos encontré 5 características que están presentes. La primera es el mundo como un laberinto, la doble identidad, los cambios somáticos, los cambios mentales y por último, los sueños contra la realidad. Un laberinto es un lugar de difícil acceso y tránsito. En el cuento Axolotl, el laberinto es el acuario porque el protagonista siempre regresa y nunca sabe cómo salir. Siempre regresa y regresa y al final se convierte a un ajolote. Entonces él no sabe cómo convertirse a un humano otra vez, ni sabe cómo se convirtió a un ajolote. Y luego en La noche boca arriba, el laberinto es cuando él está cambiando, el protagonista está cambiando del mundo de los aztecas al mundo del siglo XX, porque él no elige cuándo sucede. Sabe que pasa cuando se duerme o cuando tiene sed, pero eso no es algo que puedes decidir, eso es lo que tu cuerpo dice. Entonces, en estos 2 cuentos, no pueden elegir cuándo cambian y por eso es un laberinto. La identidad se construye de muchas cosas para nosotros. Puede ser sexualidad, nuestros pasados, pero para mi presentación voy a enfocarme sobre la ubicación. En Axolotl es una lagartija mexicana que está viviendo en París, entonces es como un animal desplazado. Y eso es igual que Cortázar, porque él es un americano, un argentino, que está viviendo en París. Entonces, tal vez él escribió su cuento pensando en sí mismo, de que él es un americano desplazado en un lugar donde él no debería estar. Luego, la identidad también pertenece al cuento de La noche boca arriba, cuando el protagonista está cambiando de un mundo al otro, porque él no sabe si su identidad es un hombre herido intentando de sobrevivir en un hospital o un hombre que está intentando de sobrevivir, de ser casado. En muchos de los cuentos de la ontología o de la metafísica, la identidad se construye por medio de la habilidad de poder establecerse en el tiempo, espacio y su propia narrativa. Los protagonistas de estos cuentos no pueden establecerse por sí mismos y por eso es un problema ontológico. Los cambios somáticos o corporales físicos también son muy obvios en estos cuentos. Por ejemplo, para nosotros como humanos, cuando sentimos un cambio en nuestro cuerpo, sabemos que existimos, reconocemos nuestra existencia. Por ejemplo, si rompo mi brazo, sé que existo, que esto es parte de mi cuerpo y yo estoy conectado con esto. En estos cuentos, los protagonistas tienen esas mismas realizaciones. En Carta a una señorita en París sucede cuando el protagonista siente que va a vomitar un conejo. Así sabe que su cuerpo no debería estar en un lugar donde no pertenece. Y luego en Axolotl es cuando el protagonista se convierte a un ajolote. Así se da cuenta de que él no está en el cuerpo cual es natural para él. Los cambios mentales también son comunes. Por ejemplo, en ajolote, inmediatamente después de convertirse a un ajolote, el protagonista se da cuenta de que todavía tiene la mentalidad de un ser humano. En el cuento, él dice, el horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrando a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Entonces él supo que él estaba pensando a otro nivel que los ajolotes, que su mentalidad no era de un animal. Luego también pensamos un poco sobre la vida de Cortázar y cómo se conecta con los cuentos. Como había mencionado, él trabajó como traductor y cuando estaba trabajando como un traductor estaba viviendo por unos momentos de psicosis. Eso tiene que ver un poco con las náuseas y cosas así. Entonces escribió eso dentro de sus cuentos, como en Carta a una señorita en París. Y por eso podemos ver un poco de los cambios mentales.
para él no es algo negativo que la gente piensa sobre el suicidio o la psicosis porque son partes de nuestros seres y eso es lo que nos hace un poco diferente a animales. También dice que la neurosis hace que la gente reevalúe su existencia y su rutina. Entonces, cuando los protagonistas están pasando por esos momentos, están pensando por qué está sucediendo en su vida para que ellos cambien de mentalidad. Por último, quiero hablar sobre los sueños y la realidad. Esto es muy evidente en el cuento La noche boca arriba, porque el protagonista llega al mundo de los aztecas y puede oler y no sabe si eso es su realidad o es un sueño. Porque yo no sé si ustedes sueñan olores, pero yo definitivamente no lo hago. Entonces, es interesante que el protagonista está pensando sobre si es la realidad o no es y cómo va a evaluar cuál es su realidad. Para mí es muy interesante este estudio porque Cortázar nos demuestra que la ontología está presente de la literatura. Yo no sé por qué existo, por qué estoy aquí, pero la literatura me da una idea o pues una imaginación de por qué todo está pasando. También Cortázar nos da la oportunidad de entender el entorno de la filosofía en París en los años 1950, específicamente por medio de su vida. Yo aprendí mucho sobre la literatura y cómo todo se construye, las características del mundo como un laberinto, los cambios somáticos, mentales, la identidad y los sueños. Yo creo que por sus textos nosotros podemos crear nuestras ideas, podemos crear nuevas perspectivas de nuestras identidades. Entonces quiero terminar con decir algo que dijo Cortázar. Al estudiar una vez más, como toda distracción profunda entreabre ciertas puertas y cómo hay que distraerse si no es capaz de centrarse. Cuando pensamos que no sabemos mucho, deberíamos tomar sus consejos y pensar profundamente para abrir nuevas puertas, oportunidades y perspectivas. Y aquí tengo mis referencias. Y solo quiero agradecerle mucho a la doctora Fernández y a todos mis compañeros por apoyarme todo este semestre. No sería posible sin ustedes. So thank you very much, Leslie, for your presentation. So I'd now like to welcome any questions for Leslie. Yes? Based on previous studies or through your own individual speculation, is there any symbolism behind the bunny that he throws up? I worked really hard to try and find out if that was a thing because when he actually vomits the bunnies, they're all different colors. So there's gray, white, and so I was trying to figure it out. But the first bunny he vomits is actually white. And I know that white in film and literature usually represents death. So I have a feeling that that was kind of what led the whole story, but I didn't really realize it until later on. Yes? Which of the three stories is your favorite? Oh, I think I actually really like Letter to a Young Lady in Paris, just because when I first read it, I didn't expect that to happen. And I did not expect him to throw up a rabbit. Like, I picked that story so randomly, and I was like, oh, this looks like it'll be a good one. And I just read like, oh, I'm pulling out a rabbit from my mouth. And I was like, what? Like, how does that even happen? And there was interviews where Cortázar was talking about how he was like, oh, well, yeah, a rabbit. Like, let's just do it. And so I was like, okay, let's creative. And so I think that's my favorite. Other questions? What made you choose this topic? So I actually started my project by picking an author. I had read Cortázar. I read the story Axolotl a year ago, and I thought it was really interesting. But I came in wanting to write about literature and politics and how they mix together. And so Cortázar writes a lot about the politics in Latin America in his later works, which I found really fascinating. But then I started finding all of his stories that he wrote before he started writing a little more politically, and I just found them to be so fascinating. So I decided to go down that route.